con la 8. Vean que esta 8 es interesante porque no está tan explícita en la NIC 1, aunque sí nos habla de estos mismos elementos. Esas son las notas de los estados financieros. Las notas es la información adicional que se ocupa para que cualquier persona entienda el estado financiero, porque ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? El estado financiero tiene que ser entendido por cualquier persona, no es para que lo entienda un contador, es para que lo entienda eh, cualquier persona, no sé, no sé, un abogado que no tiene el conocimiento de la norma, supongamos que no sepa nada sobre contabilidad y entonces esa persona que no sabe nada sobre contabilidad llega y ve el estado financiero y lo entiende perfectamente. ¿Qué elementos vamos a requerir en las notas? Bueno, primero nos habla de que la estructura de las notas es esta. Primero tienen que presentarse las bases de preparación de los estados financieros. ¿Qué son las bases de preparación? Elementos como, por ejemplo, ya los vimos en la sección 3, la moneda, el periodo eh, fiscal, el tipo de negocio, ¿verdad? Digamos una información muy general, sería eso. Y vamos a una información un poco más específica, las políticas contables, que las políticas contables son específicamente para cada uno de los tipos de partidas, ¿verdad? Lo que la empresa haya escogido y también unas políticas contables generales, como lo que vimos hace un rato, si los gastos se iban a presentar de forma funcional o de forma o por su naturaleza. Esas son políticas que hay que definir y van a ir aquí en las notas. La información requerida por esta norma, ¿verdad? Información como, por ejemplo, la nota de cumplimiento de la NIF o, bueno, algún otro dato que es específico que nos solicita la norma y también cualquier otra información adicional que no se presente en ninguno de los estados financieros. El orden de las notas, ¿verdad? No hay un orden específico, pero nos dice que primero, la primera nota que vamos a colocar, o que debería ser una declaración de que los estados financieros se han presentado cumpliendo con la NIF para pymes. Posterior a esto, un resumen de las políticas contables significativas aplicadas. Y entonces ahí iríamos cuenta por cuenta y nos dice que la información de apoyo para las partidas se presentan en el mismo orden que se presenta cada partida en el estado financiero. Entonces no hay un orden establecido, pero sí nos dice que tiene que ser en el mismo orden que como se presentó en el estado financiero. Entonces, si el estado financiero tiene primero el efectivo, la nota que iría, ¿verdad? En el orden sería efectivo. Si la siguiente cuenta que tiene el estado financiero es cuentas por cobrar, sería la nota que le sigue al efectivo. Si la que sigue es inventarios, es la nota que seguiría, ¿verdad? Tiene o guarda esa misma composición, ese mismo orden que lleva el estado financiero. Y dice que, bueno, cualquier otra información a revelar. En las políticas contables tenemos que incluir las bases de medición, que esta nos las daba una de las primeras secciones, si no me equivoco, la 2, que ya la habíamos visto hace algunas semanas, donde nos decía que hay unas cuentas que se presentan al costo y otras al valor razonable o, bueno, había otras bases de presentación, ¿verdad? De medición. Bueno, eso hay que definirlo para la elaboración de los estados financieros para cada partida. Y dice que las otras políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros. Por ejemplo,
No sé, en el caso de los inventarios, si los inventarios se llevan por PEPS o por promedio, y las inversiones si son al valor razonable o si son al costo amortizado, propiedad, planta y equipo, si es al costo o es al valor revaluado, ¿verdad? Tengo que ir escogiendo cuál es el tratamiento que tiene cada una de nuestras cuentas y tengo que irlo revelando en las notas de los estados financieros. Esta no es una nota que pertenezca a ninguna cuenta en específico. Tenemos que presentar una nota sobre los juicios. Recuerden que los juicios, tiene uno siempre dos probabilidades: o perder el juicio y tener que pagar, o ganar el juicio y que más bien tenemos algo por cobrar. Bueno, la NIF nos dice: presente una nota en caso que la empresa tenga eh, ¿verdad?, algún juicio pendiente. Dice que en el resumen de las políticas contables significativas o en otras notas, ¿verdad? Entonces podría ser que esos juicios se revelen en uno o en el otro. Dice que los juicios diferentes de aquellos que involucran estimaciones, es decir, lo que yo voy a presentar es un juicio en el que ya yo tengo una valoración o un monto bastante exacto de lo que habrá que desembolsar. Y dice que cuando tengan el efecto más significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros. ¿A qué se refiere esto? Que puede ser que se presente o que haya una cuenta, un juicio que es inmaterial. Entonces, pues ahí ya no sería necesario presentar la nota de los estados financieros porque el monto no es material. Bueno. También, bueno, en el caso de que hayan algunos datos, y bueno, siempre lo van a ver, que son estimados, tenemos que informar las razones por las que estos datos estimados tienen alguna incertidumbre. Los supuestos claves del futuro y otras causas claves de la incertidumbre. Recordemos que una estimación es, por ejemplo, cuando yo hago la estimación para incobrables, que tiene cierta incertidumbre, pero yo tengo que hacer el cálculo. Y entonces en las notas de los estados financieros tengo que explicar cuáles son las razones de esa incertidumbre, cómo llegué a mis datos. La estimación en la fecha de presentación, ¿verdad? Cuánto es lo que me dio, que tengan un riesgo significativo de ocasionar ajustes significativos en el importe en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio contable siguiente. ¿Verdad? Los que estamos presentando son cifras que sean relevantes. Y dice que con respecto a estos activos o pasivos, las notas incluirán su naturaleza, ¿verdad? Como, por qué lo estamos clasificando ahí y cómo se obtuvo el cálculo. El cálculo era su importe en libros al final del periodo sobre el que se informa. Bueno, esto es cuando los datos tienen esa estimación, algún dato estimado. Esto también sucede en las provisiones. Y las provisiones pues no es un dato exacto, también son datos que tenemos que calcular y entonces tenemos que pues dar nuestra información de cómo se obtuvo aquel dato y cuáles son los riesgos que tiene ese cálculo. Y que bueno, al final es como cualquier estimación, es como que yo hoy vaya a valorar una empresa o un proyecto y que considere que dentro de 5 años voy a obtener ese rendimiento que hoy calculé. Es imposible, ¿verdad? Es una locura. Eso no se va a lograr porque eran estimados. Yo tenía una serie de supuestos y si uno de esos supuestos no se cumple, pues la estimación no se va a llegar a dar con el mismo monto que nosotros estamos dando. Entonces, toda estimación, todos estos datos calculados, que hay que presentarlos calculados para tener todo el panorama, pues tienen la incertidumbre de que pueden no llegar al monto correspondiente. Puede ser más alto o puede ser más bajo. Casi que lo único seguro es que vamos a tener que pagarlos. Vean aquí un ejemplo de cómo se presentarían las notas. Este es un ejemplo genérico, ahorita vamos a ver unos ejemplos diferentes, pero importante que la nota tiene que tener un número
¿verdad? Porque cuando yo pongo el estado financiero, ya vimos anteriormente, por ejemplo, en el estado de resultados, que tenía un numerito. Eso es porque yo enumero la nota del estado financiero y le tengo que poner un título. Aquí se llama compromisos bajo arrendamiento operativo. Este titulito va a haber unos que están relacionados directamente con cuentas, pero como ya vimos, hay otros como los juicios que no necesariamente pertenecen a una cuenta. Tiene que haber una explicacióncita de qué es esta nota, ¿verdad? Véanlo acá. Dice que el grupo alquila varias oficinas de ventas bajo arrendamiento operativo. Los arrendamientos son por un periodo promedio de 3 años, con alquileres fijos durante el mismo periodo. Entonces, vean que es una información muy genérica porque es algo que cualquier persona va a entender. Ahí no habla de que los arrendamientos, ¿verdad? Algún tecnicismo, los arrendamientos, ni nada. Es para que cualquier persona los entienda. Vean que está hablando del periodo de los arrendamientos y bueno, la finalidad de este, que es cuando, que esto es porque el grupo alquila oficinas. Al igual que en el estado, los datos numéricos relacionados con ese arrendamiento van a la izquierda el año actual y a la derecha el año anterior. Vean que como vimos la semana pasada, para la información eh, cualitativa, es decir, esta explicación no es comparativa, pero la información numérica sí es comparativa para ver cómo evolucionó la cuenta del año anterior a este año. Bueno, en este caso no se movió. Dice que los pagos mínimos de arrendamiento bajo arrendamientos operativos reconocidos como un gasto durante el periodo, bueno, fueron estos. Y este en este año y este en este, para poder tener el comparativo. Al cierre, el grupo tiene compromisos pendientes bajo arrendamiento operativo no cancelables que vencen de la siguiente manera. Entonces aquí está dentro de un año, ¿cuánto es lo que vence? Y durante un año, pero dentro de 5 años. Más de 5 años, nada, y entonces igual, ¿verdad? La explicación es única para los dos periodos, pero la información numérica sí es comparativa. ¿Dudas con este ejemplo, verdad? Así es como tendríamos que presentar las notas, ahí para ustedes que van a escribir las notas de esos estados financieros, tienen que ser así, ¿verdad? El número, el nombre de la nota, una pequeña explicación de la nota y por supuesto los datos de este año con el comparativo del año anterior. ¿Alguna consulta? Profe, sí, yo tengo una pregunta. Sí. Es con respecto a lo del emprendimiento. Digamos, es que usted, bueno, durante todo lo que ha explicado, ha dicho que los estados financieros tienen que ser comparativos, ¿verdad? Sí. Pero digamos, en el caso del emprendimiento que nosotras escogimos y que ella inició este año, solo pondríamos lo de este año nada más, ¿verdad? Ah, sí, 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 ahí, sí, una empresa que acaba de iniciar ahí no tendría esa posibilidad de comprar. Sí, sí, Está sí, bien. esa es una excepción. Ok, Profe, sí. yo tenía otra consulta, profe, con respecto, digamos, a información adicional a revelar en los estados financieros, digamos, por ejemplo, uno tiene que revelar, en este caso, por ejemplo, si la empresa cumple con la NIF para pymes, ¿verdad? En ese caso, digamos, esa sería, digamos, que la nota número uno, pero esa nota, digamos, ese número yo no lo podría poner en los estados financieros, solamente sería como en la parte donde estaría el espacio para hacer los diferentes revelaciones, digamos, porque es Sí, que veo que pone el número disculpe, profe, es que veo que pone el número de referencia, digamos, en los estados y también en la parte adicional donde están las revelaciones viene el número, digamos, como para una guía. sí, sí, correcto. Sí, es un conductor cruzado exactamente, pero hay notas que no están referenciadas en ninguna parte del estado financiero. Por ejemplo, la nota 1, sí, que bien es la información general de negocio, la 2 de cumplimiento y la 3 de las políticas contables. Esas no van a estar referenciadas a ningún estado financiero porque son, digamos, a nivel general. Y las que están referenciadas a los estados financieros son como esta de que en el estado financiero hay una cuenta que se llama arrendamientos.
Entonces, para poder entender el monto que viene en el estado financiero, pues ocuparíamos esta explicación y los datos específicos del detalle del cálculo, ¿verdad? Entonces, sí, hay algunas cuentas que no tienen ese control cruzado, digamos. Ok, entendido, profe, gracias. Con todo gusto. Bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver qué sigue acá. Ok, vamos a detener aquí.